Bien, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a explicar algunas propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Y bueno, en algún momento yo ya te había mandado un video anteriormente cuando vimos las funciones exponenciales y ya te había mostrado yo una tabla como de fórmulas que tienen los logaritmos. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a checar esta fórmula. Esta te recomiendo que vayas haciendo una ficha de trabajo y en esa ficha vayas poniendo las operaciones, vayas poniendo las fórmulas. Mira, esta por ejemplo es un logaritmo base X. Vamos a empezar con incógnitas. Y lo que quiero que veas aquí en el argumento es que aquí hay ya dos letras. Cuando hay dos letras, esto nos está hablando ya de una multiplicación. Entonces, dos letras juntas, dos literales juntas, nos hablan de una multiplicación. Y en logaritmos, los logaritmos funcionan así. Haz de cuenta que si aquí hay una multiplicación, lo que va a suceder es que en la fórmula vas a separar, o sea, le vas a poner la misma base, pero vas a separar esta A como si nada más fuera el logaritmo base X de este argumento A y se suma con otra vez el logaritmo de la misma base X de la otra letra, que es B. Entonces, siempre que tú veas aquí una multiplicación, aquí, lo que puedes hacer es utilizar esta fórmula, donde vas a poner la suma de los logaritmos de A más el logaritmo base X de B, ¿sale? Entonces, por ejemplo, te voy a poner ya el primer ejemplo. Ay, no encuentro mi lápiz, pero te voy a poner ya el primer ejemplo. Sería logaritmo base B de 2ny. Entonces aquí tienes tres cosas que se están multiplicando, entonces va a ser tres sumas. Aquí sería logaritmo base B de 2 más logaritmo base B de n más logaritmo base B de y. Tenemos tres términos, puesto que aquí teníamos un producto de tres cosas, ¿no? Ahora, vamos a tener una siguiente fórmula que va a decir logaritmo base n, por ejemplo, o sea, como por poner alguna literal, de una división, A entre B. Entonces, cuando veas una división, lo que vas a hacer es que vas a separarla de la B así, mira, logaritmo base n de A, pero como esta es una división, no es una multiplicación, las divisiones se someten a una resta. Entonces aquí va a ser una resta logaritmo igual base n de B. Entonces, otra vez, cuando tengas un producto, lo que vas a hacer es que separas las literales, le pones logaritmo a cada una, pero es una suma. Y cuando tengas una división, igual separas las literales, pero los pones como en una resta, ¿sí? Entonces, aquí viene mi ejemplo. Sería, por ejemplo, si tengo logaritmo base A de 3x sobre 8n. Entonces, lo primero que observo aquí es una división, ¿sí? Entonces, esta división es la primera que tengo que trabajar. Entonces, voy a separar este 3x de este 8n y los voy a someter a una resta. Entonces, va a ser logaritmo. Me fijo qué base tiene, es base A de 3x menos logaritmo de base A de 8n, ¿sí? Ahora, lo que estamos observando aquí, el 3 con el x, es de que esto es una multiplicación, es un producto. Entonces, nuevamente sufre la utilización de la fórmula número 1, que esto es una suma. Entonces voy a separar el 3 de la x, va a ser logaritmo base A de 3 más logaritmo base A de x. Como puedes ver, este 3 y este x son estos, pero ya con la fórmula. La fórmula nos dice que
un argumento no puede, en un argumento no puede haber un producto. Entonces lo que hacemos es que separamos ese producto y le aplicamos esta fórmula de más. Pero como esto se transformó en estos dos términos, lo tengo que meter en un paréntesis. Menos, y ahora acá tengo otro producto, 8n. Entonces igual voy a hacer lo mismo, voy a abrir paréntesis, logaritmo base a de 8, para que el argumento solo tenga un término, más, porque acuérdate que el más es cuando hay un producto, logaritmo base a de n. Y cierro, ¿sí? ¿Cómo le haces? Entonces aquí el ejercicio terminaría así, pues este paréntesis, acá, aquí tengo el igual, ¿eh? O sea, recuerden que aquí afuera del paréntesis pues hay un más y ese más no provocaría ningún cambio en ninguno de estos dos términos, entonces ya los podemos escribir así, sin el paréntesis. Pero este menos que está aquí, este sí me va a provocar que se multiplique con el signo de aquí, que es un más, y con el signo de aquí, que es otro más. Entonces este menos sí le va a cambiar los signos a estos dos términos. Entonces va a quedar menos logaritmo base a de 8 menos logaritmo base a de n, ¿sí? ¿Esto a qué es igual? Porque pues siempre hay un igual. Recuerda que esto, bueno, ahorita no lo estuve bajando, pero sí se debió de haber bajado. O sea, se debió de haber dicho que el logaritmo base a de esta división de 3x sobre 8n es igual a estos cuatro términos, ¿sale? A estos cuatro logaritmos ya separados. Entonces, en base a eso que yo te expliqué, vas a hacer esta tarea. Vas a poner logaritmo base n de 2a sobre 7y. Necesito que practiques porque ya posteriormente te voy a enseñar cómo resolver ecuaciones logarítmicas con incógnitas. Entonces, y necesitamos estas propiedades, que las practiques un poco para que pues no se te hagan algo raro. Entonces me vas a hacer ese ejercicio. Me vas a hacer este. ¿Sí? Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Este es logaritmo base y, ¿eh? Creo que lo escribí un poco muy grande. Pero, a ver, porque es una base. Entonces, logaritmo base y de 3 ABC. Logaritmo base A de 2/5. Logaritmo base B de 9n sobre 4. Logaritmo base C de 6x sobre 5y. ¿Sí? Podemos ver la tarea. Esta es la tarea. Y bueno, acá está más visible, ¿no? Y bueno, ahora podríamos intentar como el proceso inverso. El proceso inverso, por ejemplo, si me pusieran logaritmo base 2 de A más logaritmo base 2 de B, necesito que veas que aquí en el argumento solo hay una literal, acá también solo hay una literal, tiene la palabra logaritmo y tiene su base. Esto está perfecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta suma es una multiplicación. Entonces, si yo estos dos términos los quiero resumir en uno solo, yo pondría logaritmo base 2 y como esta es una suma, me está indicando que esto vino de un producto, entonces de A por B. ¿Sí? Así lo haríamos. Ahora, por ejemplo, si pongo un ejemplo 2 en donde pongo logaritmo base 2 de A menos logaritmo base 2 de B, y estos dos yo los quiero resumir en un solo logaritmo, yo diría que logaritmo base 2, y como aquí hay una resta, este argumento con este otro querría decir que vino de una división, A sobre B. ¿Sí? Ahora,
que si yo pongo un tercer ejercicio donde diga logaritmo base b de 7 más logaritmo base b de n más logaritmo base b de 4. Pues aquí tengo 3 términos que se están sumando. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo lo quiero resumir en un solo término, diría que es logaritmo base b. Y como los 3 se están sumando, este es un producto. Entonces, ¿qué sería? Este 7 por n por 4. Ahora, como este es un número y este también, estos sí se pueden multiplicar, entonces se puede resumir todavía un poco más. O sea, podríamos decir 7 por 4 son 28. Entonces, de 28n. Logaritmo base b de 28n. Ahora, por ejemplo, un ejemplo más. Logaritmo base x de 4 menos logaritmo base x de y más logaritmo base x de n. Bueno, entonces, estos 3 términos quisiéramos ponerlos en uno solo. Sería logaritmo base x. Notemos que aquí hay una resta. Entonces, una resta significa división de estos argumentos. Entonces, querría decir que el 4 está arriba. Esta y está restando, entonces estaría como dividiendo. Y aquí hay una suma, entonces esto estaría multiplicando. Quedaría aquí arriba. Así. Le podemos poner paréntesis para que se vea mejor. ¿Sale? En base a eso me vas a hacer la siguiente tarea, que es logaritmo base a de 4 más logaritmo base a de 3 más logaritmo base a de b. Entonces, esta es tarea. Luego sería otro, logaritmo base p de n menos logaritmo base p de y menos logaritmo base p de 9. Siguiente ejercicio sería logaritmo base 7 de 5 más logaritmo base 7 de a menos logaritmo base 7 de 4 menos logaritmo base 7 de b. ¿Sale? Igual recomiendo práctica, por favor, porque si no practicamos no le vamos a entender a los temas siguientes, porfa. Bien. A ver, último sería logaritmo base 2 de 5 menos logaritmo base 2 de x más logaritmo base 2 de 4 menos logaritmo base 2 de 3 más logaritmo base 2 de y menos logaritmo base 2 de 7. ¿Sí? Luego pues tenemos otras fórmulas. Entonces voy a poner aquí siguiente fórmula. Logaritmo base a de a. ¿A cuánto es igual? Siempre que veas que la base y el argumento son iguales, esto siempre va a ser igual a 1. Ok, si este color no se ve bien, a ver, voy a agarrar un naranja. Y tengo esta es una fórmula, acuérdate. Y la otra fórmula sería logaritmo de a a la m, como si esto fuera una base y el argumento fuera a la n. Si notas que esta base y este argumento tienen la misma base, esto va a ser igual a n entre m. Igual es una fórmula, ¿eh? Entonces, bueno, ejemplos de estas fórmulas.
Por ejemplo, logaritmo base b de b. Pues esta se parece a esta fórmula. Sería igual a 1. ¿Sí? Pero ahora, por ejemplo, para esta fórmula, logaritmo de n a la 6 de n. Necesito que veas que esta base y esta base son la misma, como en esta fórmula. Entonces, aquí, ¿qué exponente tiene? Un exponente 1. Recuerda que cuando no se ve es exponente 1. Entonces, este va a ser mi exponente, va aquí, y el exponente de esta base va acá. Sería igual a un sexto. ¿Sí? A ver, un ejercicio más. Por ejemplo, logaritmo de x al cubo de x cuadrada. Igual, mira, nota la misma letra. Esto se parece a esta fórmula. Y entonces voy a aplicar esto. ¿Sí? Entonces acá es 2 y 3. Entonces sería 2 tercios. Tengo una más, que sería logaritmo de y a la y cuarta. Igual nota que la letra es la misma, entonces aplico la misma fórmula, que es n entre m. N entre m. Entonces aquí veo que sería 4. Y acá, pues como está, no se le ve el exponente, querría decir que es un 1. Y esto va a ser igual a 4. ¿Sale? Entonces, en base a eso que te acabo de explicar, vas a hacer igual esta tarea. Vas a hacer logaritmo base n de n. Logaritmo de b a la x con un argumento... Ay, perdón, este sí me equivoqué. A ver, lo vamos a borrar todo. Sería logaritmo de b a la x con el argumento b a la y. ¿Vale? Luego sería el logaritmo de base 37 de 37. Luego sería logaritmo de a la 9 con un argumento a la 8. Luego sería logaritmo de base c con el argumento c a la 7. Y logaritmo de b a la cuarta con argumento b. ¿Sale? Igual tarea. Tenemos ahora otra fórmula más. Vamos a usar el naranja. Logaritmo de base a de un argumento que tiene base distinta, pero que está elevada a un exponente. Esta es una fórmula bien distinta. Entonces, quiero que notes la diferencia entre esta fórmula y estas que estuve aplicando hace ratito. Necesito que veas que aquí esta A y esta A del argumento es la misma letra. Igual acá, o sea, tenemos una base y un argumento con la misma literal. Acá no. Acá en esta fórmula, la base y la base y el argumento son distintos, tienen diferente literal. Y aparte, el argumento trae elevada a una potencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta potencia la vamos a poner como coeficiente. Enseguida escribimos logaritmo, o sea, va a ser un producto. Esta potencia va a pasar como coeficiente. Enseguida logaritmo, le copias la base como la tiene y luego el argumento. Y ya, se acabó la fórmula. ¿Sale? Entonces voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, logaritmo de m, base m de n al cubo. Entonces, ¿qué hago con este cubo? Lo pongo como coeficiente que multiplica al logaritmo base m de n. Y ya. Ahora, por ejemplo, logaritmo
base 7 de 5 a la a. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer con este logaritmo? Le voy a aplicar esta regla. Entonces, este exponente lo voy a bajar acá como coeficiente. Enseguida pongo el logaritmo, o sea, multiplicando esa a con logaritmo, base 7 con un argumento 5, ¿sí? Ahora, por ejemplo, un ejemplo más, ¿no? O sea, que nos pusieran logaritmo base a de raíz de x de b. Ustedes deberían de recordar que esta raíz, o sea, este ejercicio en forma de raíz, pues no se puede trabajar así. Pero tenemos que recordar una propiedad que nos enseñaron en Mate 1 para radicales. ¿Qué sucede cuando tengo un radical que esta raíz yo la puedo transformar? Me tengo que fijar qué exponente tiene esta b aquí adentro. Es un 1, entonces ese 1 se pone aquí afuera. Necesito ver el índice de la raíz. El índice tiene una raíz, un índice x, ese va aquí, ¿sí? Entonces tenemos el argumento, aquí está, la base. Este 1 se vuelve el numerador del exponente y esta x, que es el índice de la raíz, se vuelve el denominador del exponente. Entonces esto lo tienes que traducir así para que le puedas aplicar esta regla. Porque esta regla no es para raíces, es para potencias. Entonces esta es una potencia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer cuando me pongan una raíz? La debo de interpretar como una potencia. Ya que tengo como potencia, ya le aplico la regla. ¿Qué dice la regla? La regla dice que la potencia la pase aquí como un coeficiente. Entonces voy a poner aquí 1 sobre x. Entonces 1 sobre x. Que multiplica, le puedes poner el punto o no. Logaritmo de base a de b. ¿Sí? Lo que es importante en esta fórmula, y esta fórmula sí la ocupo demasiado, la ocupo mucho, es que siempre el exponente lo escribas como un producto del logaritmo, ¿sí? Eso es todo lo que tienes que hacer en esta fórmula. Entonces me es muy importante, pero muy importante que manejes esta regla. Te voy a poner un último ejemplo. Por ejemplo, logaritmo base x de raíz de y. Entonces yo esto no existe en el formulario de logaritmos. Lo que vas a hacer es que vas a interpretar esta raíz pasándola pues a potencia. Entonces vas a poner logaritmo base x de y. Esto te vuelvo a repetir. Esta transformación de raíz a base exponencial, esto lo viste en Mate 1, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que pensar en que esta y, ¿qué potencia tiene aquí adentro? Un 1. Y esta raíz, cuando no vemos el índice acá afuera, es que es una raíz cuadrada. Solo que a las raíces cuadradas no se les escribe el índice, pero sabemos que aquí hay un 2. Entonces, esto sería igual a y a la 1 medio, ¿sí? O sea, esta raíz y este exponente son lo mismo. Significan lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué tendrías que hacer tú? Aplicarle esta propiedad. Y entonces vas a poner este exponente aquí como un producto del logaritmo de la base x de y, ¿sí? En base a eso me vas a hacer esta tarea, por favor. Entonces, tarea es logaritmo base 7 de n a la x. Logaritmo base b de raíz con índice n de y. Logaritmo base 8 de 9 a la m. Logaritmo base 5 de raíz de b. Logaritmo base 3 de p a la quinta. Logaritmo base y de la raíz cuarta de x.
¿Sale? Porfa.